Bueno, buenos días a todos. Damos por comenzado el tercer día del webinar Biomedicina y COVID 2019, webinar organizado por la Corporación de Investigación e Innovación Vegas. El día de hoy está con nosotros el doctor Juan Claus y nos va a hablar sobre la identificación de blancos terapéuticos. El doctor Juan Claus está en la Facultad de... permítame pasar a nombre de la corporación. Para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Andrea Bedoya y está con nosotros los demás miembros de la corporación quienes están apoyando en las labores de soporte. Tenemos con nosotros a Gerson, José Gil, Natalia, Juliana, Paula y los demás miembros de la corporación quienes nos estarán acompañando en la sesión de preguntas, ayudándonos a filtrar el contenido. Como les comentaba, nos acompaña el doctor Juan Daniel Claus. Él es doctor en Virología de la Universidad de Buenos Aires y bioquímico de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Se ha desempeñado como director de la carrera de licenciatura en Biotecnología y secretario de Ciencia Técnica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Actualmente, el doctor Claus es profesor titular de virología en dicha institución, donde desarrolla su línea de investigación en la prevención y terapéutica de enfermedades virales y las aplicaciones biotecnológicas de los virus, con énfasis en los baculovirus. Con su amplia experiencia y conocimientos en el campo de la virología, nos apoyará en el entendimiento de los principios de la terapéutica antiviral, la identificación de los blancos terapéuticos en el ciclo de replicación del SARS-CoV-2, los agentes terapéuticos en evaluación para el tratamiento del COVID-19, como los inhibidores de la replicación viral y los agentes bloqueadores de la respuesta inflamatoria, tormenta de citoquinas. Y por último nos hablará sobre la situación actual y las perspectivas. Esta es una charla complementaria a la charla que tuvimos ayer por parte del doctor Daniel Scott. Por lo tanto, muchas de las preguntas que quedaron pendientes el día de ayer, de seguro, el día de hoy van a quedar resueltas, y si no, el día de mañana, que también tendremos una sesión más específica de vacunas, las abordaremos. Entonces, no siendo más, los dejo con el doctor Claus. Doctor, buenos días. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Corporación Vedas por invitarme a participar de este seminario, de este webinar. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Déjenme... A ver, tengo un problema. Ahí está. Bueno, comenzamos. Déjenme comenzar esta presentación citando un artículo que salió publicado a mediados del año 2019 en la revista Expert Opinion on Drug Discovery, en el cual los autores hacen un análisis de los tratamientos utilizados para abordar los brotes de SARS y CoV y MERS surgidos en los años 2003 y 2012, dos coronavirus zoonóticos altamente patógenos. Estos autores llegaron a la conclusión que los recursos terapéuticos utilizados en esa instancia habían estado basados más en antivirales con actividad general que
que en datos de eficacia específica obtenidos a partir de modelos de infección con estos coronavirus en cultivos celulares, en roedores y en primates no humanos. Y como corolario de este análisis, hacían una advertencia respecto al nivel de vulnerabilidad al cual se iban a ver enfrentados los sistemas de salud pública en caso de surgir un nuevo coronavirus altamente pandémico. De alguna manera, esta especie de premonición nos indica cuál era el estado de situación respecto a los recursos terapéuticos existentes en el momento del comienzo de la pandemia, que se puede resumir en no existían ningún recurso terapéutico específico para abordar las infecciones por coronavirus altamente patogénicos. ¿Cuál fue la política entonces implementada de apuro para poder afrontar esta situación? Se recurrió a los antivirales, a los recursos terapéuticos, a los procedimientos terapéuticos que habían sido desarrollados y habían demostrado su eficacia para el tratamiento de otras infecciones virales. Es decir, se recurrió a la disponibilidad de recursos antivirales que habían sido utilizados para tratar otras infecciones. ¿Y cuáles son estos recursos? En este slide ustedes podrán ver la diversidad de recursos a los cuales se debió echar mano para afrontar esta situación absolutamente novedosa que incluye antivirales de uso directo, es decir, aquellos que actúan directamente sobre el virus, como por ejemplo los agentes virucidas que se utilizan para inactivar virus en el ambiente, o los agentes de inmunoterapia pasiva que permiten neutralizar las partículas virales in vivo, o los antivirales propiamente dichos que actúan inhibiendo el ciclo de replicación viral, ya sea a través de actividad sobre blancos virales o sobre blancos celulares. O recursos terapéuticos indirectos, es decir, aquellos que tienen actividad no sobre el virus o sobre su replicación, sino sobre el hospedero infectado a través de procedimientos de inmunoterapia activa, es decir, vacunas que inducen la generación de una respuesta inmune específica que neutralice al agente viral, o los moduladores de la respuesta inmune que actúan inespecíficamente pero generando un estado de resistencia en el hospedero frente a la infección viral. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no existían recursos terapéuticos específicos para el tratamiento de infecciones por coronavirus? En realidad, el desarrollo de antivirales es una actividad que, tanto desde el punto de vista básico como desde el punto de vista aplicado, es una actividad dificultosa, engorrosa. Hay que tener en cuenta que los virus son parásitos intracelulares obligados, y son parásitos intracelulares obligados porque necesitan utilizar recursos celulares, recursos estructurales, recursos funcionales,
vías biosintéticas, enzimas, precursores químicos, para poder replicarse, para poder multiplicarse. De tal manera que no es tan fácil, no es tan sencillo ubicar blancos terapéuticos que permitan inhibir la replicación viral sin afectar a las células que están siendo infectadas. Es decir, el desarrollo de nuevos antivirales está dificultado por la dificultad en encontrar compuestos que tengan una muy buena toxicidad selectiva, es decir, que sean efectivos para controlar el virus sin afectar al hospedero infectado. Y esto, digamos, se refleja en la actividad de desarrollo de nuevos antivirales que, si uno lo analiza a lo largo de la historia, se da de manera espasmódica. En los años 70 se produce la primer gran ola de desarrollo de antivirales para el tratamiento de infecciones herpéticas. En la década de los 80 empieza una nueva ola de desarrollo de nuevos antivirales, en este caso ante el surgimiento de la pandemia de HIV y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y la última, digamos, gran ola de desarrollo de antivirales, uno la puede localizar en vinculada al surgimiento del brote de ébola en el continente africano. De tal manera que la realidad es esta, que no existen recursos antivirales específicos para coronavirus y que entonces hubo que recurrir a la reasignación de antivirales que habían sido desarrollados en otra instancia y para otras infecciones virales. Déjenme ahora recordar algunas de las cosas que repasó muy bien ayer el doctor Scott y que nos van a servir para ubicarnos en cómo actúan, hacia dónde están dirigidos los antivirales que se están utilizando para el tratamiento de las infecciones por el virus SARS-CoV-2, cuyo virión ahora estamos presentando en este slide. Es una partícula viral que tiene un tamaño de alrededor de 120 nanómetros, con un aspecto morfológico muy característico, con esas espículas que están formadas por una glicoproteína que forma trímeros, que están, esos trímeros están anclados sobre una membrana que hace de envoltura del virión. Este es un virión envuelto, y esa envoltura está soportada sobre una proteína de membrana, y en esa misma envoltura hay una proteína minoritaria, que es la proteína pentamérica E, y por dentro, digamos, esta estructura contiene una nucleocápside de simetría helicoidal que está formada por una molécula de ácido ribonucleico de aproximadamente 30.000 bases. Este es el virus RNA de mayor tamaño, cuyo genoma tiene la mayor capacidad codificante entre todos los virus RNA conocidos, y esa molécula de RNA está ligada en la nucleocápside a una nucleoproteína, la nucleoproteína N. Este virión, ¿sí?, constituye una de las fases en la cual podemos encontrar a este virus, el virus SARS-CoV-2. Todos los virus pasan
a lo largo de su existencia, al menos por dos fases. Una fase es esa fase extracelular del virión, y la otra fase es la fase intracelular, en la cual el virión deja de existir como tal y el virus, a través de la información que está contenida en su genoma, comienza y desarrolla su replicación, a través de la cual va a generar una progenie de viriones en principio idénticos al virión parental, es decir, aquel que inició la infección. ¿Cómo se desarrolla el ciclo replicativo del virus SARS-CoV-2? Empieza cuando una partícula viral madura reconoce sobre la membrana de una célula susceptible a un receptor, que en este caso es la versión anclada a membrana de la enzima convertidora de angiotensina 2. Cuando se produce la interacción entre este receptor y un sitio antirreceptor localizado sobre la superficie de la proteína, de la glicoproteína S, la glicoproteína spike, se va a desencadenar una serie de eventos que van a llevar a la internalización de ese virión por uno de dos mecanismos alternativos, o por fusión directa en la membrana citoplasmática, o por endocitosis mediada por receptores. De cualquiera de las dos, por cualquiera de las dos vías, este proceso de penetración va a llevar al desnudamiento primero de la nucleoproteína, es decir, de la nucleocápside, y luego del genoma viral, que una vez desnudado se va a traducir directamente, porque este ácido ribonucleico, el que contiene el virión de SARS-CoV-2, es un ácido ribonucleico de simple cadena de polaridad positiva, que por lo tanto se puede traducir directamente. Esta traducción da lugar a una poliproteína, que esta poliproteína va a dar lugar luego, por clivaje proteolítico, a una serie de polipéptidos individuales que van a cumplir funciones ligadas a la replicación viral y al control del proceso de replicación viral y al control de la propia célula hospedera. Ese ácido ribonucleico luego se va a una de las enzimas que se produce a partir de este procesamiento proteolítico, es la RNA polimerasa, RNA dependiente, que luego se va a encargar de replicar el genoma viral y además va a generar un nuevo set de RNA mensajeros, de transcriptos, cuya traducción posterior va a dar lugar a la síntesis de las proteínas estructurales del virión, que son las que mencionamos cuando detallamos la estructura del virión. Esas proteínas se van a ensamblar en una serie de vesículas cuya formación está promovida por el propio virus, y ese ensamblaje va a terminar en el complejo de Golgi, y finalmente las partículas virales de la progenie viral se van a liberar por exocitosis, y esas partículas
esas nuevas partículas virales van a viajar por el medio extracelular a infectar nuevas células hospederas. En este ciclo de replicación, uno puede distinguir una serie de etapas que son pasibles de ser abordadas como blanco antiviral, como blancos potenciales terapéuticos. Por ejemplo, el propio virión, es decir, antes del ingreso a la célula, puede ser neutralizado por anticuerpos a través de un procedimiento de inmunoterapia pasiva. Ya en el ingreso a la célula infectada, es necesario para que la endocitosis dé lugar al el desnudamiento del genoma, para lo cual es necesario que se produzca una fusión entre la membrana del endosoma y la membrana del virión. Para que se produzca esa fusión es necesario que actúen proteasas que están ubicadas o en la membrana citoplasmática o en la membrana del endosoma, que son enzimas celulares, ¿sí? Pero que en principio, si son inhibidas, van a bloquear esta etapa del ciclo de replicación y van a impedir que el virus pueda continuar adelante con la replicación. Más adelante, en este ciclo, también se puede bloquear directamente la fusión a través de la alcalinización o el impedimento de la acidificación del endosoma. O sea, un segundo requisito para que se produzca la fusión que se necesita para liberar el ácido nucleico es que el endosoma se acidifique. Si yo puedo neutralizar esa acidificación, si yo puedo alcalinizar el endosoma, entonces la fusión no se va a llevar a cabo y el ciclo de replicación se va a bloquear. Un cuarto punto de bloqueo potencial del ciclo de replicación viral es, bloquear las proteasas virales que se encargan de clivar la poliproteína que se genera a partir de la traducción inicial del RNA parental. También, si yo inhibo esta proteasa viral, y acá se trata de un blanco viral, no de un blanco celular, yo voy a impedir que el ciclo de replicación progrese. El siguiente blanco de bloqueo de la replicación viral es inhibir la RNA polimerasa. La RNA polimerasa es la enzima que se encarga de hacer la replicación y la transcripción del genoma viral. Si esa enzima es bloqueada, el virus no va a poder generar el ácido nucleico de la progenie y por lo tanto no va a poder terminar su replicación. Y finalmente, ya no actuando directamente sobre la partícula viral, sobre el virión o sobre la replicación viral, sino sobre la patología, ¿sí? Las infecciones por estos coronavirus altamente patogénicos tienen un componente muy importante ligado a la propia respuesta del hospedero, ¿sí? Que termina en una hiperinflamación, que está muy vinculada a la presentación final de la patología en aquellos cuadros severos y críticos.
Si uno puede modular esta respuesta, si uno puede inhibir la inflamación, no va a controlar en principio la replicación viral, pero sí puede modular la patología, puede inhibir la presentación de la patología, y este es otro blanco terapéutico potencial muy importante. Entonces ahora vamos a ir viendo uno por uno cuáles son las posibilidades de desarrollo de antivirales para cada una de estas alternativas. Y vamos a empezar por la neutralización inicialmente, que es un procedimiento de inmunoterapia pasiva a través del uso de anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que son capaces de neutralizar la capacidad infectiva de los viriones. Y para introducir en el tema, permítanme que les presente cómo es la estructura de la glicoproteína Spike, que es la que produce las protuberancias típicas del virión de estos coronavirus. ¿Por qué? Porque la glicoproteína Spike es el blanco principal de neutralización. Esta glicoproteína tiene dos subunidades, que son la subunidad S1 y la subunidad S2. En la subunidad S1 está ubicado el dominio de unión al receptor entre los aminoácidos 333 y 527. En este dominio hay un motivo específico entre los aminoácidos 438 y 506, que es el que específicamente se va a unir al extremo aminoterminal del receptor AC2. Si yo puedo bloquear con anticuerpos específicos que reconocen epitopes localizados en este sitio, en este motivo, o en este dominio, o en algún otro sitio de la subunidad S1, pero que a través de una influencia estérica impidan esta unión, es decir, la unión de este motivo al receptor AC2, entonces voy a impedir la absorción viral y de esa manera voy a impedir que el virus pueda interactuar específicamente con la célula y se inicie el proceso de infección. ¿Cómo se puede hacer esto en la práctica? En principio, a partir del uso de anticuerpos o eventualmente, y este ya no es un procedimiento de inmunoterapia pasiva, también se puede hacer teóricamente con un receptor AC2 soluble, es decir, no anclado a la membrana, sino soluble. Esto se ha demostrado que es posible en el laboratorio, in vitro, en cultivos celulares, pero todavía no hay ningún adelanto in vivo, y los clinical trials que habían sido comenzados fueron suspendidos. Así que nos vamos a enfocar en la neutralización con anticuerpos. Que hay tres alternativas posibles en principio. Una es a través del plasma de convalecientes, la otra es a partir del uso de globulinas hiperinmunes, y la tercera es a partir del uso de anticuerpos monoclonales. La más accesible en principios es la alternativa del uso de plasma de convalecientes. ¿Por qué? Porque es una metodología que ha sido probada, es muy robusta en el tratamiento de una variedad de enfermedades virales. Es una
metodología que, por ejemplo, acá en la Argentina se ha utilizado muchísimo para el tratamiento de una patología viral endémica en mi país, la fiebre hemorrágica argentina, producida por un arenavirus. En momentos en que no existían otras alternativas terapéuticas, esta metodología permitió reducir significativamente la mortalidad asociada a la infección con este arenavirus. En principio, el plasma de convalecientes es una muy buena fuente de anticuerpos neutralizantes, pero además, este plasma contiene otros factores adicionales con actividad inmunomodulatoria que pueden colaborar, pueden contribuir a un efecto terapéutico. Hay una cantidad muy importante de ensayos clínicos que están en curso, en fase 1, en fase 2, en fase 3, muchos de ellos, inclusive acá en Latinoamérica, en diversos países de Latinoamérica, pero, bueno, acá les presento cómo es digamos, el planteo de trabajo para hacer un tratamiento con plasma de convalecientes. El donante es un paciente que ha superado una infección con SARS-CoV-2, que digamos es negativo al hisopado, que han pasado 14 días desde el segundo hisopado negativo, y en el cual hay que demostrar que, además de cumplir con los requisitos generales que se requieren para cualquier donante de sangre o productos sanguíneos, el suero de esta persona tiene que demostrar que tiene un título significativo de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que, digamos, además de tener anticuerpos específicos, esos anticuerpos tienen que ser anticuerpos neutralizantes. Y esto es una condición relevante, porque si el plasma no tiene un título suficiente de anticuerpos neutralizantes, ese plasma no tiene utilidad terapéutica. Y esta es una de las dificultades más importantes para utilizar este recurso terapéutico en el tratamiento de COVID-19. Es decir, hay una escasez de donantes y, en principio, de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho hasta el presente, solo aproximadamente el 20% de los individuos que han superado la infección y son convalecientes son candidatos aptos para ser donantes. ¿Y eso por qué? Porque los títulos de anticuerpos neutralizantes tienden a ser insuficientes, bajos, en aquellos convalecientes que son menores de 60 años, en los oligosintomáticos y en los asintomáticos. Es decir, en la mayoría de los individuos que han sufrido infección por SARS-CoV-2. Es decir, aquellas personas que tienden a tener títulos más altos de anticuerpos neutralizantes son aquellos individuos que padecen infecciones severas o presentan los cuadros clínicos más notables. Por lo tanto, cuando se presentan situaciones de brote en crecimiento exponencial, la provisión de anticuerpos neutralizantes puede resultar insuficiente. O sea que es difícil pensar, aun cuando resultara una muy buena alternativa terapéutica, que esta alternativa
puede ser suficiente para proveer la satisfacción de las necesidades que se pueden presentar. Por otro lado, hay una serie de aspectos a dilucidar todavía, como por ejemplo, cuál es el mejor momento para suministrar el plasma, a quién, es decir, si a todos los infectados que lleguen a un determinado nivel de evolución del cuadro, o cuál es la dosis o cuántas son las dosis que hay que proveer de plasma. Son cuestiones que hay que dilucidar en ensayos clínicos. Por otro lado, un aspecto que no puede dejar de considerarse es que en muchas patologías virales, inclusive en infecciones producidas por coronavirus altamente patógenos, se ha visto que los anticuerpos producidos por el individuo infectado pueden producir un incremento de la magnitud del proceso patológico en una entidad, digamos, que se conoce como incremento asociado a la actividad de los anticuerpos. Y por último, digamos, la pregunta crítica es si el tratamiento con plasma de convalecientes es realmente efectivo. Yo les comentaba que hay una gran cantidad de ensayos clínicos que están en curso y también se han publicado una serie de observaciones, pero hechas no en el marco de ensayos clínicos digamos, con controles, con placebos, sino observaciones clínicas provenientes de intervenciones, de tratamientos en condiciones de acceso expandido, por ejemplo, y en los cuales en general los resultados que se han observado son satisfactorios, en el sentido de que no se han presentado efectos adversos notables y en general la mortalidad asociada al tratamiento ha sido negativa y se han observado reducción en algunos casos de los títulos virales excretados y detectados en los hisopados. Sin embargo, hasta el momento se ha publicado los resultados de un único ensayo clínico con controles y los resultados de este ensayo clínico muestran que no se ha podido demostrar que el tratamiento con plasma de convalecientes provoque una reducción significativa en el tiempo necesario para que los pacientes tratados arriben a una mejoría en la evolución clínica. Como este ensayo en realidad tuvo que ser interrumpido precozmente, las conclusiones no son absolutamente definitivas, y por otro lado, cuando uno hace un análisis y separa aquellos casos severos de aquellos casos críticos, es decir, aquellos que están recibiendo ventilación mecánica, uno puede observar que hay un posible beneficio clínico en aquellos pacientes que se encuentran en una condición más severa. O sea que respecto a si el tratamiento con plasma de convalecientes es o no
una alternativa terapéutica útil? Bueno, hay que esperar todavía el resultado de los ensayos clínicos que se encuentran en curso. Una alternativa al uso de plasma de convaleciente que permitiría superar el problema de la provisión de plasma es el uso de globulinas hiperinmunes. Fíjense que este es un recurso terapéutico que podemos remontarnos a Pasteur, porque se vienen utilizando globulinas hiperinmunes, por ejemplo, para el tratamiento de la rabia, y más cercano en el tiempo se ha visto que las globulinas hiperinmunes son generadas en caballo, por ejemplo, aunque también se pueden producir en oveja, han sido útiles para el tratamiento de infecciones con ébola, y también se han generado sueros hiperinmunes en equinos para el tratamiento de las infecciones con el virus SARS. O sea que esta es una alternativa que está en desarrollo en algunos países. Acá en la Argentina hay un desarrollo que está actualmente entrando en fase de evaluación clínica. Y una segunda alternativa al plasma de convalecientes es la posibilidad de utilizar anticuerpos monoclonales humanizados. Estos anticuerpos ya habían sido generados en ocasión del surgimiento del brote de SARS, y se habían obtenido monoclonales que eran capaces de neutralizar, monoclonales reactivos contra el dominio de unión al receptor de la glicoproteína spike del virus SARS. Y cuando comenzó la pandemia de COVID-19, se ensayó la actividad de estos monoclonales existentes y se vio que estos monoclonales podían también neutralizar la infectividad de SARS-CoV-2. También, desde diciembre hasta ahora, ha habido tiempo suficiente para generar anticuerpos monoclonales humanizados contra la glicoproteína spike de SARS-CoV-2, y se ha verificado su capacidad neutralizante in vitro, como se puede ver en este slide. Fíjense, estos son experimentos hechos ya en ratones humanizados, es decir, en los cuales se expresa el receptor AC2, que no está presente en ratones, y fíjense cómo se reduce en esta figura, cómo se reduce la replicación viral en pulmón. Estos anticuerpos monoclonales se han generado contra epitopes localizados en la fracción contra la fracción S1 de la glicoproteína spike, y de estos monoclonales ya hay 6 que están siendo evaluados en ensayos clínicos. Una alternativa superadora del uso de monoclonales individuales es el uso de combinaciones de monoclonales que se ha visto anteriormente en el caso de SARS que pueden mejorar la actividad neutralizante.
Vamos a pasar ahora a vamos a pasar de la partícula viral a el uso de antivirales que bloquean el ciclo de replicación viral. Y vamos a comenzar por aquellos inhibidores que actúan sobre el procesamiento de la proteína S, procesamiento que es necesario para que esa glicoproteína S sea reconocido por el receptor AC2 y posteriormente para que el fragmento S2 de la glicoproteína S se pueda fusionar con la envoltura del endosoma para dar lugar a la liberación del genoma viral. Entonces, vamos a ver cómo es que se produce el procesamiento, la maduración de la glicoproteína S. La glicoproteína S, como ya les dije, tiene dos dominios, el dominio S1 y el dominio S2. Estos dominios, ¿sí?, se van a desvincular, ¿sí?, por la actividad de una proteasa celular, una serinproteasa celular que está localizada sobre la membrana de las células epiteliales. La furina. La glicoproteína S del virus SARS-CoV-2 se caracteriza de manera diferente respecto a otros coronavirus en que tiene un sitio de corte para furina en esta localización de la secuencia de aminoácidos. Entonces, el corte con furina va a dar lugar a S1 y a S2. Esto habilita que S1 se pueda unir al receptor y por lo tanto la absorción, y posteriormente, ¿sí?, S2 es procesada por otra serinproteasa que está localizada en la membrana endosomal o eventualmente en la membrana citoplasmática, que va a cortar a S2 en un sitio de corte que va a permitir la exposición de aquel sitio, que va a permitir, que es este sitio, que va a permitir la fusión con la envoltura del endosoma o la envoltura o la membrana citoplasmática. De tal manera que eso va a permitir que se libere la nucleoproteína. Ahora, si yo bloqueo a la furina o bloqueo a la serinproteasa TMPRSS2, o sea, la serinproteasa anclada a la membrana endosomal de tipo 2, voy a evitar o la absorción o la fusión, y por lo tanto voy a bloquear el ciclo, la continuidad del ciclo de replicación. Se han encontrado, ¿sí?, distintos compuestos que son capaces de inhibir a furina o de inhibir a la serinproteasa 2. Algunos de estos, en particular el Camostat mesylate, es una droga preexistente que había sido desarrollada tiempo atrás como un inhibidor sintético de serinproteasas de amplio espectro, utilizado anteriormente para el tratamiento de carcinoma oral de células escamosas, pancreatitis crónicas y dispepsia por reflujo esofágico.
en ocasión del brote de SARS-CoV, se verificó que el uso de este compuesto era capaz de inhibir parcialmente la replicación del virus SARS y también de otro coronavirus humano, un beta coronavirus humano, responsable en general de producir resfrío común. Esta droga cumple con una condición importante que se planteó la Organización Mundial de la Salud al comienzo de la pandemia como criterio para seleccionar drogas que se podrían llegar a utilizar para el tratamiento de los casos de COVID. Uno de esos criterios es que sean drogas existentes, o sea, a las cuales se pudiera recurrir de manera inmediata y que estuvieran libres de derechos de propiedad, para que pudieran difundirse rápidamente y a un costo reducido en todo el mundo, independientemente de las posibilidades económicas de cada país. Actualmente se están desarrollando 8 ensayos clínicos en distintos lugares y que se encuentran en diferentes fases. Estos ensayos clínicos fueron comenzados luego de que se demostrara que en ensayos in vitro que la utilización de Camostat mesylate era capaz de inhibir la penetración y el desnudamiento de un pseudovirión conteniendo la glicoproteína S del virus SARS-CoV-2. Continuando hacia adelante en el ciclo de replicación viral, vamos a ver otro antiviral propiamente dicho, es decir, un antiviral que bloquea la replicación viral, que también actúa sobre otro blanco celular también a nivel de la penetración y el desnudamiento, pero ya directamente a nivel de la fusión. Recuerden que yo les dije, cuando hablamos del ciclo de replicación, que una de las condiciones para que se produzca la fusión es que el pH dentro del endosoma tiene que reducirse, tiene que bajar el pH. O sea que si yo logro neutralizar el pH en el endosoma o alcalinizarlo, la fusión no se va a producir y el virus no se va a desnudar. Hay 2 drogas, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son 2 drogas de las cuales seguro ustedes han oído hablar en estos meses, que justamente cumplen con esa propiedad de actuar a nivel de los endosomas inhibiendo su acidificación. Es una de las propiedades que tienen estos compuestos, que son ionóforos, o sea, son compuestos que pueden atravesar la membrana, pueden atravesar membranas transportando cationes. En este caso, la cloroquina y la hidroxicloroquina están especializadas en el transporte de zinc. La cloroquina y la hidroxicloroquina son o eran drogas muy atractivas para ser utilizadas como antivirales para el tratamiento de COVID-19. ¿Por qué? Porque son drogas que están en el listado de drogas esenciales de la Organización Mundial de la Salud. O sea, son drogas muy baratas sobre las cuales existe una amplia experiencia clínica porque se utilizan para el tratamiento del paludismo y también se utilizan como
inmunosupresoras. Esta es otra propiedad farmacológica de cloroquina e hidroxicloroquina en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. O sea que no solo podrían actuar como antivirales, sino que también podrían moderar la inflamación y actuar como antivirales, además de actuar sobre la propia patología. Y respecto a las propiedades antivirales de la cloroquina y la hidroxicloroquina, a lo largo de muchos años se ha demostrado que la cloroquina y la hidroxicloroquina tienen actividad antiviral in vitro, pero es una actividad inespecífica. Uno la puede demostrar en la replicación de muchos virus, como HIV-1, dengue, influenza, etc. Pero nunca se ha podido demostrar que la cloroquina y la hidroxicloroquina sean útiles como antivirales en infecciones in vivo y nunca en aplicación en terapéutica humana. El uso de cloroquina e hidroxicloroquina, como ustedes sabrán, estuvo fundamentalmente estimulado por el trabajo realizado por el grupo del doctor Didier Raoult en Marsella. Acá en este slide ustedes pueden ver cuáles son las propiedades antivirales propuestas para la cloroquina y la hidroxicloroquina, donde seguramente la más importante es esta que está vinculada con la neutralización de la acidificación de los endosomas, pero no es la única actividad antiviral propuesta. Bueno, en función de esto, se comenzaron una gran cantidad de ensayos clínicos. Hasta hace una semana atrás eran 272, tanto de cloroquina o hidroxicloroquina, la mayor parte con esta última droga, tanto en tratamientos con estas drogas en forma aislada o en combinación con otros agentes terapéuticos. Fueron incluidas en los ensayos multicéntricos Solidarity de la Organización Mundial de la Salud y en otros como Recovery y Discovery, pero la verdad es que hasta el momento no hay ningún resultado concluyente que pruebe en ensayos con controles, con placebo, que prueben la utilidad clínica de cloroquina o hidroxicloroquina en el tratamiento o la prevención de COVID-19. Así que, bueno, es un tema muy controvertido, todavía hay que analizar los resultados de muchos ensayos clínicos y habrá que tomar una decisión al respecto. Vamos a pasar ahora a ver algunos antivirales propiamente dichos, o sea, que bloquean la replicación viral, pero en este caso que bloquean blancos virales. Estos antivirales que bloquean blancos virales son preferidos respecto a los que bloquean blancos celulares, porque la posibilidad, la probabilidad de encontrar agentes que bloquean blancos virales que tengan una muy buena toxicidad selectiva es mayor que encontrar buena toxicidad selectiva en aquellos que bloquean blancos celulares. Entonces vamos a comenzar por ver aquellos inhibidores que bloquean la proteólisis por las poliproteínas, la proteólisis de las poliproteínas PP1A y PP1B que se generan como consecuencia de la traducción inicial del genoma viral parental.
Entonces, esta inhibición se produce a este nivel del ciclo de replicación. Fíjense cómo es la topología de estas poliproteínas PP1A y PP1AB que se generan por ambas por un corrimiento del marco de lectura ribosomal durante la traducción. Fíjense que hay 16, ¿sí?, proteínas que se generan, 16 productos que se generan como consecuencia de la proteólisis de esta poliproteína. Donde acá encontramos, ¿sí?, hacia el extremo que corresponde a el extremo 3' terminal del RNA viral, todas los polipéptidos involucrados en la replicación y la transcripción del genoma viral. Por ejemplo, la RNA polimerasa RNA dependiente, una helicasa, hay una exonucleasa, etc. Y en este sector de esta poliproteína, las propias proteasas virales, la proteinasa like y la 3C like proteasa, que son las encargadas de clivar la poliproteína, ¿sí? Es una especie de autoclivaje proteolítico. Cuando se pensó en recurrir a los antivirales existentes en el momento del surgimiento de la pandemia, entonces se pensó, bueno, ¿cuáles son los inhibidores de proteasas virales existentes? Y enseguida surgió como alternativa inicial el uso de la combinación de ritonavir y lopinavir, que son dos inhibidores de serina proteasa que fueron desarrollados para el tratamiento de las infecciones por HIV, o sea, se utilizan como drogas antivirales en el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Son drogas con las cuales existe una amplia experiencia clínica, son drogas baratas que no se intelectual vigente. Entonces también cumplían con ese requisito de poder ser utilizadas rápidamente y difundir velozmente su uso para satisfacer las necesidades terapéuticas en todo el mundo. Además, existían antecedentes de su utilización en el tratamiento de las infecciones con MERS. Hay una cantidad de ensayos clínicos en curso todavía aplicados al tratamiento de casos de COVID. Hay muy pocos resultados publicados, pero en general los resultados no han sido auspiciosos. Es decir, no se han obtenido una mejoría significativa en el tiempo requerido para obtener una mejoría del estado clínico de los pacientes de COVID-19, como se puede ver acá, ¿sí? Ni tampoco, ¿sí?, el tratamiento con lopinavir, ritonavir reducen la carga viral excretada. Es decir que por el momento el tratamiento con lopinavir, ritonavir no brinda los resultados terapéuticos esperados.
Pero durante todo este tiempo se ha seguido trabajando en aspectos básicos, que es una cuestión crítica para el desarrollo de nuevos antivirales. Una cuestión central para el desarrollo de mejores inhibidores de la actividad de esta proteasa, de estos inhibidores, es de dilucidar la estructura de estas proteasas virales. En este caso, lo que se determinó es la estructura espacial de la proteasa 3C-like, y en función de la dilucidación de esta estructura espacial, se realizaron diseños in silico, ¿sí?, de compuestos que en principio podrían ser activos para inhibir la actividad de esta enzima. Estos compuestos se sintetizaron, por ejemplo, el compuesto 13B es un compuesto que se diseñó in silico, se sintetizó y se evaluó su actividad in vitro, y como se puede ver, ¿sí?, en experimentos de infección en cultivos celulares, de una manera dependiente de la concentración, este compuesto es capaz de producir una inhibición de la replicación viral. O sea que estos compuestos diseñados luego de la dilucidación de la estructura espacial de la proteasa son muy buenos candidatos a ser evaluados en futuros ensayos clínicos. Si seguimos avanzando en el ciclo de replicación, vamos a encontrar aquellos agentes que son capaces de inhibir a la RNA polimerasa. Hay una larga tradición de desarrollo de antivirales que son capaces de inhibir la replicación de genomas virales. Al principio de inhibición de DNA polimerasa y luego también de RNA polimerasa. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán oído hablar del aciclovir, que fue un compuesto, un análogo de nucleócido que se diseñó en la década de los 70 y la década de los 80 del siglo pasado para el tratamiento de las infecciones herpéticas. O sea que existe un arsenal de compuestos antivirales capaces de inhibir nucleótido polimerasa virales. Algunas de las cuales son las que aparecen en esta diapositiva. De todas estas, que por supuesto no agota la variedad de compuestos que uno potencialmente podría utilizar, se evaluaron in vitro algunas, y una de las cuales con las cuales se obtuvieron mejores resultados es el remdesivir. El remdesivir es un análogo de adenina que en realidad es una prodroga. Es una prodroga de una droga de un nucleócido que es el que efectivamente tiene la actividad antiviral cuando se fosforila. Es un análogo de nucleócido que se llama GS41524, que tiene el problema, cuando se utiliza como tal, como nucleócido, que tiene una penetración dificultosa a través de la membrana. El remdesivir tiene una modificación química que facilita el transporte a través de membrana, y su
también rápido transporte y metabolización intracelular. De tal manera que este remdesivir finalmente se va a metabolizar en el interior de las células tratadas y va a generar el nucleócido que tiene la actividad antiviral específica que previamente requiere su fosforilación por quinasas celulares. Entonces, este compuesto, ¿sí? el trifosfato de GS41524 actúa como un inhibidor competitivo de la RNA polimerasa, RNA dependiente de SARS-CoV-2, y por lo tanto esto va a producir la interrupción de la elongación de las cadenas de RNA que se están sintetizando para la progenie y la interrupción del ciclo de multiplicación. El remdesivir fue desarrollado inicialmente para el tratamiento de las infecciones con ébola y fue evaluado cuando surgieron los brotes de SARS y MERS inicialmente, se observó que era activo in vitro. Actualmente hay 39 ensayos clínicos que se encuentran en curso. Fue incluido también como los dos antivirales que cité anteriormente, hidroxicloroquina y los inhibidores de proteasa, en el ensayo Solidarity de la Organización Mundial de la Salud. Con esta dosificación es una droga que tiene efectos adversos, ¿sí? Que deben ser evaluados al momento del tratamiento, a quién se va a suministrar. Y ya hay algunos resultados publicados, ¿sí? Donde se ha demostrado que el remdesivir sí puede ser una droga útil. ¿Cómo se ha evaluado su utilidad? Porque el tratamiento con remdesivir reduce en un 27% el tiempo que se necesita para que los pacientes tratados se recuperen, o sea, superen la patología en relación a aquellos pacientes que habían recibido placebo. De todos modos, es, como podrán ver en esta figura, si bien significativo, es una mejoría clínica bastante modesta. Finalmente, ya fuera del ciclo de replicación, me voy a referir brevemente a aquellas drogas que son capaces de modular la respuesta inmune frente a la infección a través de la reducción de la inflamación, que actuarían a este nivel, o sea, a nivel de la respuesta inmune desregulada que se genera en algunos hospederos infectados. Tengan en cuenta que, en principio, de acuerdo a la información existente hasta ahora, la mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2 van a generar una respuesta que le permite superar la infección. Hay una minoría que está vinculada a la edad y a la existencia de comorbilidades que puede presentar una patología evidente, severa o aún crítica, en los cuales
la característica es que hay una respuesta, se presenta una respuesta inmune desregulada, que, como lo comentó el doctor Scott ayer, se caracteriza inicialmente por una producción de interferón de tipo 1 tardía. No es que las células epiteliales infectadas con SARS-CoV-2 son incapaces de producir interferón 1. El SARS-CoV-2 es capaz de evadir de alguna manera la respuesta innata de la célula infectada, bloqueando la producción de interferón de tipo 1, ¿sí? Que por lo tanto no se va a producir inicialmente, ¿sí? Puede aparecer después como un actor secundario, pero no inicialmente. Eso determina que haya una gran replicación viral, o sea, haya un nivel de replicación viral mucho mayor que en aquellas personas, en aquellos individuos que producen una respuesta temprana de interferón 1. Entonces, este estado de cosas con una replicación viral importante a nivel de las vías aéreas, lleva a una infiltración importante de neutrófilos y monocitos macrófagos, a la producción exacerbada de citoquinas proinflamatorias como IL-6 e IL-8 principalmente, pero no las únicas, y de quimioquinas, ¿sí? En un proceso que se retroalimenta en un feedback positivo, ¿sí? Que finalmente lleva a una situación que se conoce como tormenta de citoquinas y que se traduce en un estado de hiperinflamación. Esta hiperinflamación es lo que va a conducir finalmente a una injuria pulmonar aguda y junto con otros aspectos vinculados a la infección, van a terminar o pueden terminar desembocando en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Si esto ocurre, entonces, es decir, si cuando esto se presenta es porque la respuesta inmune se ha desregulado. Si no hay una respuesta inmune desregulada, ¿sí? Entonces el individuo va a generar una respuesta inmune protectiva, el virus va a ser eliminado y el individuo en principio va a quedar protegido y se va a recuperar. Entonces, ¿cómo tratar la patología? Bueno, una alternativa es tratar de reducir ese nivel de hiperinflamación. Entonces, a través de la modulación de la respuesta inflamatoria. Y aquí se presentan dos alternativas. O utilización de antiinflamatorios de amplio espectro, como los glucocorticoides o corticosteroides, y la utilización de tratamientos específicos, es decir, aquellas sustancias, aquellos tratamientos que son capaces de bloquear algunos componentes específicos de la tormenta de citoquinas. Por ejemplo, bloqueando el receptor de interleuquina 6 a través de un anticuerpo monoclonal, como tocilizumab o sarilumab, o utilización de antagonistas de interleuquina 1, como anakinra, ¿sí? O antagonistas de interferón gamma, o antagonistas del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿sí?
todas estas alternativas se están evaluando en ensayos clínicos. Un resultado auspicioso de uno de estos ensayos clínicos, vinculado al ensayo clínico colaborativo multicéntrico Recovery, es el de la evaluación del uso de dexametasona en dosis baja, con una única toma diaria, evaluación que se hizo en un ensayo muy bien controlado, con una gran cantidad de participantes, ¿sí? Y que fueron randomizados, ¿sí?, de acuerdo a su condición clínica, de tal manera que se puede ver, ¿sí?, cuál es el efecto en pacientes que se encuentran en diferente condición clínica, aquellos que no requieren aporte de oxígeno, aquellos que solo requieren que se les suministre oxígeno y aquellos que además requieren de apoyo mecánico para poder sostener la función respiratoria. Y como se ve, hay un efecto, ¿sí?, beneficioso, significativo, en aquellos pacientes que se encuentran en peor condición clínica. Es decir, el efecto benéfico de la dosificación de dexametasona por vía oral o por vía endovenosa en estos pacientes, ¿sí?, se traduce en una reducción de la mortalidad, ¿sí?, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en peor condición clínica. Y acá hay una cuestión muy importante que hay que marcar, y es que el tratamiento con corticoides en aquellos pacientes que no se encuentran en una condición clínica severa o crítica puede ser riesgoso, porque los corticoides tienen como son inmunosupresores de manera general, pueden producir una exacerbación de la replicación viral a nivel del pulmón, ¿sí?, o a otro nivel, pues ya sabemos que el virus puede migrar a otros órganos. Entonces, es muy importante no solamente la dosificación de dexametasona, sino también el momento en el cual se debe suministrar. Digamos, el impacto de esto, la publicación de estos resultados fue tan importante que Nature publicó un artículo de difusión, ¿sí?, de esta manera: dexametasona es la primera droga que muestra que salva vidas. ¿Cómo actúan los glucocorticoides? Bueno, justamente actúan como inhibidores generales de esta respuesta hiperinflamatoria. O sea, reducen la inmunidad mediada por células, reducen la presentación de antígenos, reducen la producción de citoquinas, reducen la proliferación de linfocitos y reducen la proliferación local de monocitos y macrófagos. O sea, todo esto conduce, ¿sí?, a una reducción del nivel de inflamación y por lo tanto a una reducción del nivel de la patología.
Concluyendo, hasta el momento no se ha demostrado la existencia de ninguna terapéutica enteramente satisfactoria para el tratamiento de las formas severas y críticas de COVID-19. Existen adelantos, existen una gran actividad en investigación básica, en investigación aplicada y en ensayos clínicos, ¿sí? Pero no hay todavía ningún medicamento que haya demostrado una gran utilidad. Sí hay dos, remdesivir y dexametasona, que demostraron ejercer efectos benéficos limitados en ensayos controlados. Y como perspectiva, es necesario seguir trabajando en la caracterización de blancos específicos de coronavirus altamente patogénicos con potencial pandémico. Y que esa caracterización de blancos específicos dé lugar al desarrollo y evaluación en modelos de cultivos celulares, en roedores y en modelos de infección en primates no humanos de nuevos antivirales específicos. Este debe ser un objetivo prioritario a nivel global. ¿Para qué? Para que dentro de 10, 5, 8 años, un tiempo que no sabemos cuál puede ser, no nos encontremos de nuevo en la misma situación en la que nos encontramos nosotros al comienzo de esta pandemia. Es decir, sin antivirales específicos para el tratamiento de las infecciones con un coronavirus pandémico de alta patogenicidad. Bueno, les agradezco la atención que me prestaron y bueno, quedo a disposición para responder a las preguntas que surjan de ustedes. Doctor Klaus, agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Realmente muy esclarecedor todo el panorama que nos dio. Hay mucha información dispersa de esto. La cantidad de información que hay es impresionante y creo que fue sustancioso el haberlo escuchado y que nos hiciera este resumen, porque de verdad entiendo que he estado revisando el tema y es impresionante la cantidad de publicaciones que hay. Me parece una síntesis bastante clara, digamos, de todos los mecanismos y de todas las propuestas que hay en este momento. Dicho esto, entonces quisiera comenzar con las preguntas. El panel de expertos de la corporación han seleccionado algunas preguntas, el resto las vamos a estar contestando vía correo electrónico, las postearemos en las redes sociales de la corporación por cuestiones de tiempo. Una de las preguntas que nos hacen es: ¿qué tan efectivas son las terapias con suero de pacientes convalecientes? Bueno, justamente es una de las cuestiones que hay que todavía dilucidar. En principio, hay algunos antecedentes obtenidos a partir de ensayos no controlados que permiten suponer que en un porcentaje de los pacientes puede ser benéfico el tratamiento con suero o plasma de convalecientes, pero todavía no hay ningún resultado de ensayo clínico realizado frente a controles que
haya dado un resultado estadísticamente significativo. O sea que no es seguro, ¿sí?, que el tratamiento con plasma de convalecientes sea absolutamente efectivo o aún efectivo en una proporción de los pacientes que lo pueden requerir. Para usted, en la creación de una vacuna, ¿qué aspectos estructurales debe tener el virus atenuado o usado? Debido a que la tasa de mutación del virus es alta, es posible que los anticuerpos que se crean por esta primera vacuna posteriormente resulten ineficientes y sea necesario estar generando vacunas de manera constante. Bueno, el tema de vacuna va a ser respondido, creo, en una de las sesiones que continúan a esta, pero obviamente el tema de la variación viral es una cuestión que debe ser central, debe ser un objeto de evaluación central en el diseño de vacunas. Ahora, digamos, hay una cuestión que quiero remarcar en relación al diseño de vacunas y también en relación al diseño y a la utilización de antivirales, es que todos estos desarrollos se están realizando sobre la marcha de la pandemia. Es decir, es como que se llame a los bomberos a apagar un incendio y tengan que perforar para encontrar una fuente de agua, ¿sí? Entonces, ni los tratamientos, ni las vacunas que van a surgir de manera inmediata van a ser óptimos. Es decir, estamos trabajando con lo que se puede generar en el escaso tiempo que se tiene y trabajando sobre la marcha. Digamos, es un trabajo titánico, digamos, es increíble lo que se ha trabajado, lo que se está trabajando, pero también hay que saber que lo que se obtenga no va a ser óptimo, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí? Y esto yo, digamos, lo conozco de primera mano porque trabajo habitualmente con dengue y con otras enfermedades transmitidas con arbovirus, es que luego de superado este brote, luego de superado este episodio pandémico, no se corte, ¿sí?, la actividad de desarrollo, ¿sí?, porque es muy necesario que no volvamos a estar en la misma situación en la cual nos encontramos en el momento que comenzó esta pandemia. Sí, y es algo también, digamos, un poco la seguridad farmacéutica que debe tener cada país. Porque Obviamente, yo creo que a todos los países en este momento, pues nos agarró no preparados. Exactamente, son un montón de condiciones que usualmente llevan décadas para poder ser satisfechas, que ahora hay que completar en 6 meses. Es una cuestión muy difícil de resolver. Pero Sí, bueno, somos humanos con nuestros defectos y también nuestras virtudes, y una de esas virtudes es la de afrontar problemas difíciles y resolverlos, ¿eh? así Así es. que yo confío que lo vamos a resolver. Otra de las preguntas que nos hacen es si hay alguna molécula de origen natural como alternativa. Bueno, se han hecho estudios con eh, eh, productos propios de la medicina ancestral china, digamos, incluso ensayos clínicos que están publicados. Yo
en una época trabajé con productos naturales como antivirales. No es sencillo llevar un producto un producto natural desde el laboratorio a la aplicación clínica como tal, ¿sí? No es sencillo, yo creo que no es un camino abordable en una situación de urgencia como la que estamos transcurriendo ahora. Sí, doctor. Bueno, tenemos muchísimas más preguntas, sin embargo, pues ya estamos un poco cortos de tiempo. Las vamos modestamente a postear en las redes sociales. Le agradecemos mucho, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Excelente presentación. A todos los participantes, ya sea por Zoom o por Facebook, agradecerles nuevamente el estar acá. Y no siendo más, doctor, nos despedimos. Que esté muy bien y feliz tarde para todos. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.